Entonces, a darle inicio a lo final de hoy. ¿Me recuerdan qué capítulo leyeron? Proverbios 11. Listo, entonces, gracias. En el Proverbio 11 nos siguen hablando a nosotros de ese contraste, sigue como en ese, en ese conjunto de capítulos donde nos siguen a nosotros metiendo en el contraste entre el justo y el malvado. Y nos sigue, digamos, Dios permitiendo entender la forma que nosotros debemos tomar hasta en el proceso de rehabilitación. En el mismo proceso de rehabilitación a nosotros nos llevan como a que podamos ponerle todas las partes que le corresponden al proceso y que digamos es un trabajo amplio cuando nos están hablando también de lo justo. Lo justo no solamente es cuando yo tengo, digamos, un reclamo por hacer, sino que el mismo proceso yo creo que me reclama a mí para yo hacer las cosas mejor. Y a veces nosotros, digamos que tomamos ese, como esa petición del proceso, a veces no la hemos interpretado de la manera en la que se debe ser, sino que siempre debemos ver que el proceso es el que nos va a nosotros llevando como a un pensamiento de querer más y donde el mismo proceso nos va llevando a nosotros a ver esas estrategias, así como nosotros leíamos en un capítulo anterior, de que hay unas artimañas, de que hay como una estrategia, unos mecanismos sobre los cuales se va formando algo más grande. Asimismo, el proceso tiene como unas estrategias que están basadas simplemente en unos principios o que están basadas en no sé si llamarlo como una teoría, en una terapia, en un conjunto como de elementos que nos va transmitiendo a nosotros el proceso. Entonces nos van llenando a nosotros de otro tipo de cosas que por eso es que las personas en algún momento dicen, no, pero usted se ve diferente o usted habla diferente, porque la idea es que con las cosas nuevas que nos va implementando nosotros el proceso, pues que nosotros podamos completar esa rehabilitación como se estaba diciendo el martes, que pusieron un video donde había una parte que solamente la podía llenar Dios, porque ponían esa parte como base. No decían deje la droga y eh, digamos, eh, otras actividades o algo así, sino que lo basaban primeramente en Dios y se metían en una parte en donde para nosotros a veces es difícil hablar, que hablaban del amor de Dios, hablaban en los proverbios hay unas partes donde hablan de misericordia y verdad, donde hablan de muchas cosas, en donde nos empiezan a llenar a nosotros vacíos, que a veces pensamos que los llenamos con, con lo que nosotros tenemos externamente, con lo que nosotros podemos recibir, como lo que estamos hablando en las pruebas de sabios, con las expectativas que nosotros tenemos, pero a veces no de Dios, porque a veces uno digamos que tiene esa idea
de que si depende de Dios o de que si espera en Dios, uno cree de que va como en una carrera donde se va a ir quedando de último. Y a veces el pensamiento eh, como que se ve en muchas partes, es ese pensamiento de que en lo de Dios es esperar mientras yo hago, o, o de que es, digamos, yo entregarle mis cosas, como se ha hablado acá en los devocionales. Uno dice, te entrego esto, pero después estoy mirando cómo está, si está bien, si era que Dios sí, yo se lo entregué a Dios y Dios sí lo habrá cogido, o era que lo dejó por ahí tirado, y se empiezan a mover pensamientos en donde no dejamos que, como nos estaban hablando, esa rehabilitación completa, pues a veces se dé por medio de los términos o de las condiciones que propone Dios y que se dé bajo esa naturaleza que, digamos, que Dios determinó para realizar las cosas. A nosotros a veces nos puede parecer una contradicción que el proceso de nosotros venga de algo espiritual o que provenga de algo que no se parece a ese dinamismo con el que nosotros de pronto buscábamos el consumo, porque a veces confundimos esa funcionalidad con, digamos, con poder completar ese proceso de rehabilitación. Entonces, a veces uno dice, si yo soy el más rápido, el que hace y todo, pues de pronto yo creo que ya estoy avanzando. Y sí hace parte del avance, pero también hace parte del avance cuando se nos mete a nosotros en cosas como con las que estaban hablando en el video que nosotros vimos el día martes. Nos estaban hablando de que completáramos esa rehabilitación, de que completáramos el vacío que nos deja algo que sale de nosotros, como el consumo, y que lo completáramos con cosas espirituales. Lo que estaba hablando ahí prácticamente era los frutos del Espíritu. Nosotros poder llenar nuestra vida, pero no solamente con estar pensando en la hora del almuerzo. Digamos, una persona que cumple años, digamos, no solamente llenarse con el pensar, pensando que si le mandaron el pastel, por lo menos en este mes de diciembre, pensando en que si va a estar en la reunión de las 12 o que si se va a encontrar con sus familiares, pero ya no en la fundación, sino libre de la fundación. Y ayer en la escuela de Sabio estábamos diciendo de que el proceso por fuera de la fundación se debe tratar de parecerse lo más que se pueda a lo que pasaba dentro de la fundación, porque a veces uno se olvida que lo de la fundación le sirvió para sostenerse con un pensamiento, digamos, más estable y que no solamente fue el encierro, porque muchos de nosotros experimentamos una estabilidad en el pensamiento cuando estamos en la fundación, cuando estamos en un espacio de estos, cuando nos están hablando del principio de realidad de nosotros. Y cuando nos están llevando a completar, no solamente, eh, digamos que a completar esa rehabilitación, no solamente con privilegios, con cosas que tiene la fundación como que también hacen parte de una terapia, sino cuando se empiezan a meter con cosas, digamos,
que son de peso en nosotros, pero que a veces las hemos vivido hasta un punto o que las hemos experimentado en cierto nivel. Cuando nos pasan a lo de Dios, yo creo que nos están llevando a fundamentar cosas y a llegar a esas columnas, a hacen muchas cosas de raíz en nosotros y a dejar que lleguen como a esa esencia y que nos lleven a nosotros, no solamente al pasado o al futuro, sino a cosas que por medio de la palabra nos llevan a nosotros a algo del cielo, que nos están llevando a nosotros a conectarnos no solamente con la experiencia de nosotros, con el conocimiento de nosotros, sino llegar a ese nivel en donde Dios es el que nos conoce. Y donde si Dios no solamente puso un cuerpo, sino que puso más cosas, pues pensar que así mismo nos conoce Dios, no solamente a nivel del cuerpo, a nivel de la parte que nosotros hemos vivido, sino conectándonos también con las partes del ser en donde Dios es el que nos conoce a nosotros y donde Dios es el que llega en forma de Padre, que llega en forma de Rey, porque en todos estos, por lo menos este capítulo empezó hablando del Padre. O sea que Dios, que no, qué es lo que le puede quedar grande a Dios para completarlo, si nosotros necesitamos. No, en el versículo, en el capítulo 10 es donde nosotros habíamos hablado de la paternidad, pero seguimos en el contraste entre el justo y el malvado. O sea que, ¿cómo nos están llevando a nosotros a creer en Dios también? Solamente nos pueden llevar a creer en Dios de la forma en la que Dios está muy alto, está muy inalcanzable y que le decimos gracias o que le decimos te pido esto, sino también en la forma en la que él sabe qué es lo que compone el ser de nosotros, en la que si él está hablando del espíritu no es porque esté ignorando lo del cuerpo, sino que de pronto le está dando un lugar, está mostrando la superioridad que tiene el conocimiento que viene de parte de él hacia nosotros, que está muy por encima de cómo nos conocen aquí. Y que no solamente de nosotros se llevan las cosas que conocen de nosotros aquí, sino que también está Dios conociendo una parte de nosotros en la que nosotros necesitamos ser completos. Y hay hasta un versículo que dice que nosotros estamos completos en Cristo. Y entonces nosotros a veces decimos, no, pero es que de pronto a Dios yo lo conozco de una manera. A veces el proceso lo conocemos de una manera. No sé si de pronto a alguno le ha pasado que había algo que no sabía y de pronto llegó un día en que le enseñan algo a uno. Le enseñan, no sé, de pronto le enseñan algo de la naturaleza. Le enseñan cosas, digamos, en el colegio. Le enseñan cosas, personas que le dan alguna enseñanza a uno, un consejo. Y a partir de esa enseñanza uno empieza a profundizar otras cosas. Y uno empieza a ver cosas que antes no veía.
Por eso a veces le decía a uno que si uno ya, digamos, le han enseñado algo, empieza a vivir algo también. No solamente llega a escuchar algo, sino que empieza también a vivir algo. Como cuando uno, como cuando aparece alguien al lado de uno y le dice, no, esa persona tiene cara de mala gente. Dentro de uno se empiezan a formar cosas, que empieza a producir pensamientos esperando que esa persona, digamos que actúe como una mala persona con uno. Empieza uno a sospechar. Hace poquito yo le dije a alguien, a veces uno, a veces uno le toca como hablar de que, a veces uno le, es mejor como evitar a veces uno decir de que le está doliendo la cabeza, porque empieza el otro, no, me dio un dolor de cabeza también, y el otro, no, qué dolor de cabeza. Parece como si uno a veces se dejara afectar por cosas y no se da cuenta. Y acá en el capítulo 11 nos llegan a nosotros, nos dicen, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. A veces de lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros no solamente le, digamos, oímos, sino que también podemos como inclinar el oído o nosotros recibirlo como algo de parte de Dios. Yo creo que ahí es donde también Dios nos da la capacidad de hacer las cosas mejor. Cuando nos empieza a mostrar el peso, de qué forma nosotros lo, digamos, lo adoptamos. Y cómo nosotros podemos llevar ese peso a nosotros como a que mejore nuestras habilidades, a que mejore, como decía el apóstol, a que mejore también convicciones en nosotros, para nosotros empezar a filtrar lo que de verdad conviene en el proceso. A veces la persona piensa que lo que le conviene es algo muy distinto a la realidad. A veces la persona piensa que lo que necesita es como le está diciendo ahora, que a veces piensa que necesita privilegios, a veces, a veces uno piensa que necesita un descanso y a veces uno no ve que esas cosas vienen de parte de Dios. Hay una parte de la Biblia donde dice eh, que no nos olvidemos de los beneficios, porque nosotros entre, entre las cosas que tenemos que hacer, las cosas que queremos hacer, a veces pensamos que los beneficios vienen de ahí. A veces pensamos que el mayor beneficio que hay en nuestra vida es que nos tengan en cuenta con algo, que nos tengan en cuenta el tiempo que debemos hacer el proceso, cuando el mismo proceso va dándonos a nosotros herramientas, pero también nos va dando a nosotros razones de pensar de que el proceso no es algo sencillo. Como yo les estaba diciendo hace poquito, el proceso es como si fuera un cuadro, como si fuera una obra de arte,
en donde cada vez que nos acercamos, vamos viéndole más detalles, y vamos viéndole más detalles en los que nosotros podemos generar un aprendizaje y en donde nosotros podemos identificar ese peso buscando el agrado de Dios. Y buscar el agrado de Dios es como cuando están dos personas y están diciendo qué es lo que más les gusta de comer o qué es lo que van a pedir de comer, pero solamente pueden pedir una sola cosa. Cuando están dos personas, como hay una parte de la Biblia que dice, hay dos personas, pero se tienen que poner de acuerdo. Y pues uno a veces, digamos que quiere como decirle a Dios, no, pero Dios entienda, porque nosotros pasamos dificultades a veces en el proceso, porque hay cosas de pronto que tienen que ser limpiadas de nosotros. Y a veces le decimos, Dios, entiéndame, que esto es difícil. Y Dios lo puso, y Dios, como le está diciendo, Dios nos demuestra como, no solamente se muestra en la forma del Dios que no comparte su gloria con nadie, o el Dios que no está cercano a nosotros, o que no puso de la presencia de Él cerca de nosotros, sino que Él también mandó al Hijo de Él, mandó al Hijo de Él a ser humillado como, como un ser humano, con debilidades, con un propósito difícil también. Y hay una parte donde dice que, que Él, eso está en hebreo, sino que ahorita no me acuerdo dónde está, pero pues dice que Él fue humillado para Él entender a los que son humillados también. O sea, que Él permanentemente fue dispuesto para Él fue dispuesto para permanentemente entender mejor que nadie cuando nosotros tengamos que buscar la ayuda. Y pues eso a veces es algo que nosotros, por lo que es falso, por lo que no nos conviene a nosotros en el proceso, pues a veces como que se quiere llevar la atención de nosotros. A veces se quiere robar esa atención. Y entonces el Hijo de Dios dijo, eh, hay una parte donde él dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya que él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, como que no, no esté yo ahí para recibirla. Y hasta esa parte, digamos que vamos bien. Hasta esa parte, digamos que nosotros nos gusta vernos ahí. Cualquiera puede decir, Dios, pasa de mí esta copa sin que yo la vea. Y de pronto el peso de uno, pues hasta ahí, digamos que va la balanza bien, va la rehabilitación ahí, va completa. Pero entonces hasta los 12 pasos nos caen a nosotros. Y, y como hay una parte que nos tiene que doler a nosotros también, que es esa parte donde nos desconfunden a nosotros, nos, también donde nos restauran a nosotros. Y dice, pero que no se haga mi voluntad.
Entonces, cuando dice que no se haga mi voluntad, ahí es como uno decir, es como cuando uno lleva cosas de uno a que las maneje otro. Solamente que uno deja manejarse cosas cuando uno no cree que se las sabe todas. Si usted ve, digamos, por lo menos yo veo eh, digamos, yo veo una pulidora, yo veo un computador dañado, yo veo un carro dañado y yo ahí yo no opino nada porque yo no sé nada de eso. Y ahí me toca dejarme ayudar. Pero cuando nos hablan de ser, de ser conocedores, de ser inteligentes, de ser audaces, de conocer la problemática, pues a veces uno ahí quiere poner la voluntad de uno. Porque hay cosas que a todos nos queda grande. Hay personas que saben mucho de los computadores, que saben de inglés, que saben muchos tipos de cosas, que saben de dibujo. Hay dos personas y uno pone a alguien que sepa de dibujo, con alguien que no sepa de dibujo, y los pone a dibujar un animal, va a haber a uno de los dos que va a decir, no, yo dibujé fue un perro, y los demás van a decir, no, eso es un marrano, parece un pescado. En cambio hay otros que para un dibujo le dibujan hasta un retrato, dibujan cualquier cosa. Y nosotros debemos admitir que hay cosas que nos ha quedado grandes. A nosotros a veces nos da pena, a un familiar le da pena a veces decir que le queda grande, que el peso, que para medir el peso de ciertas cosas necesita ayuda. De que para uno llegar a esa pesa cabal, en donde le agrada a Dios, se le tiene que meter con la voluntad a uno. Y los procesos en contra de la voluntad no solamente son para la persona que está dentro, sino que a veces hasta la familia debería decir yo, mi decisión debe también, mi decisión, mi forma en la que yo me meto al proceso del familiar, también debe estar en contra, porque es que estamos hablando de, de vidas, estamos hablando digamos, de personas que puestos en que tratados o que viviendo un tratamiento, siendo pesados cabalmente, son personas que pueden llegar a agradar a Dios. A veces a veces yo no pensaba que yo podía agradar a Dios en algo, sino que es como cuando uno no sabe hacer algo, pero lo hace y dice si quedó bien y si no también. O sea, si le gustó a Dios, qué bendición, y si no, pues también. Y, y yo creo que partiendo de esa pesa cabal o esa pesa que da con exactitud las medidas, pues nosotros tenemos muchas cosas de parte de Dios también. No solamente corremos con una herencia de todo lo que nos ha dejado el consumo y una herencia de muchas,
sino cuando también vemos lo que nos ha dejado Dios. Y cuando es la palabra la que nos pesa a nosotros. Cuando esa palabra es la que nos pesa a nosotros, nosotros somos llevados como cuando dice en la Biblia que nos han llevado con cuerdas de amor, que cuando nos han llevado también hacia la corrección y cuando no empezamos a mirar cuál es mejor de las dos, sino cuando vemos que lo de Dios es completo y que incluye todas esas partes donde nos quieren restaurar el peso a nosotros también, donde nos quieren restaurar ese peso como hijos de Dios, como personas que estamos en medio de ese proceso, que estamos logrando superar muchas cosas y que estamos logrando también impartir muchas cosas a los demás y a veces sin necesidad de volvernos, digamos, personas que se la pasen diciéndole al otro mucho, sino también con ese peso que Dios les va concediendo a cada uno. Entonces, eh, había levantado la mano el apóstol Matías. Buenos días, apóstol. Felipe, buenos días. ¿Cómo les va? Deseando que se encuentren bien. Un poco afectado de la garganta, pero bueno, ya estamos aquí, Felipe, sin internet. No quiere coger el internet, ¿qué problema o yo? Aquí estamos, Felipe, y seguimos, pues me uno a lo que usted dice, la recuperación, y decíamos, es un peso. Es que nosotros alcancemos una medida, un peso, una talla. Esa es la recuperación para lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos que ese Ferrari de nosotros ande nuevamente a 400 kilómetros por hora, porque así andaba el Ferrari cuando andaba en consumo. Entra al taller, se repara el Ferrari y tenemos que ponerlo a andar. Funcionalidad. El Ferrari tiene que funcionar. Recuerde la palabra funcionalidad. Usted funcionaba en consumo hasta un 400%. En recuperación se trata de que usted vuelva a funcionar, solamente que usted va a funcionar bien. Va a funcionar espiritualmente bien, va a funcionar emocionalmente bien, va a funcionar a nivel de pensamientos. Y va a tener que seguir trabajando con usted porque va a tener que pasar por huequitos, por destapadas y de pronto va a necesitar alguna alineación, balanceo, algún ajuste, como los carros normales. Pero necesitamos que el Ferrari funcione, no se quede estancado, no se quede ahí dando vueltas en el mismo lugar. Aquí siempre es, no mire para los lados, no mire para atrás, mire para adelante y siga. Y en ese orden de ideas, de continuar en el proceso, de no detenernos ni por fechas, ni por diciembre, ni por la abuelita, ni por nada. Siempre avanzando. Pues usted le va a añadir al Ferrari lo que dice aquí. No sé si lo habían mencionado, Felipe, tiene que, como es un contraste, hay una posición, pues usted tiene un arma muy, muy buena, la honra. Versículo 2. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Usted va a tener que, andando en el Ferrari, esquivar la soberbia y la deshonra. Y entonces le van a decir a usted, si lo queremos ver así, acelérele a la humildad y a la sabiduría. Acelérele a la humildad y a la sabiduría. Cuando viene la soberbia, pues usted va a tener que hacerle el quite y esquivar. Pero sí va a tener, como también lo hemos dicho, a esa bolsa usted le va a añadir humildad y sabiduría. No puede perder usted la humildad por el hecho de que usted ya tenga 6 meses, no puede perder la humildad por el hecho de que usted tenga 1 año, 2 años, no puede perder.
y no puede soltar la sabiduría. La sabiduría es una herramienta tan poderosa que le permite a cualquier ser humano, antes de mirar para afuera, mirar para adentro. Nuestro problema viene del interior. Y cuando usted quiere corregir y cuando usted quiere mirar fallas, en psicología se llama introspección. Cuando usted empieza a hacer introspección, usted está funcionando bien. Usted dice, esto pasó por esto y por esto y por esto. Debo mejorar esto y esto y esto. Debo esforzarme en esto y en esto y en esto. Esa circunstancia se dio y esto, pero la mejoraré. Usted le va a seguir en el Ferrari. Usted va a tener que pasar porque hay pasos que son obligatorios. Paradas obligatorias en el funcionamiento del Ferrari. Y usted va a tener que pasar por la integridad, por la rectitud. Ahí dice, versículo 3, la integridad de los rectos lo encaminará. La integridad de los rectos lo encaminará. O sea que integridad, rectitud. Aquí nos han enseñado que la honestidad es la clave de la recuperación. Y le enseñamos a usted a ser honesto en todos los niveles, espíritu, alma y cuerpo. A veces no somos honestos ni con lo que manifestamos, ni con lo que expresamos. Parece el ejemplo que siempre coloco, el señor que decía que no fumaba y tenía un cigarrillo en la mano. Nos cuesta admitir, nos cuesta reconocer. Y el problema no tenemos que esconderlo. El problema se trata de abrirlo, de destaparlo, precisamente para que nos llegue medicina. Integridad en todos los sentidos, rectitud en todos los sentidos. ¿Y por qué? Porque mire, es una buena medicina. La droga hace parte del autoengaño. La droga hace parte de una trampa que invadió nuestro cerebro. Que invadió nuestro ser. De eso hace parte. De eso hace parte la droga. ¿Sí ven? ¿Y con qué lo combatimos? Pues nos dan dos herramientas que hay que añadirlas o paradas por las que debemos transitar: integridad y rectitud. Seguimos en el ejercicio, funcionando. Nosotros nos alejamos de lo malo, de lo negativo. Cuando habla de pecado, conductas que no van, conductas que debemos modificar, conductas que debemos mejorar. Por acá hay otra parte muy importante en el versículo 4, dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. A muchos chicos y chicas les digo, no se desespere porque usted no está facturando en la fundación. En la fundación a usted le esconden la plata y le esconden las riquezas. Sé que es maluco, pero vuelvo y le digo, hace parte de un aprendizaje y hace parte de una administración de finanzas y de economía que usted debe aprender. Esas finanzas y esa economía no se dicta aquí en la tierra. Nosotros tomamos el dinero y lo malgastamos.
Y la mejor manera de uno aprender administración y mayordomía en cuanto a finanzas se refiere es en las vacas flacas. Muchos gastábamos, malgastábamos, mal administrábamos, muchos fuimos insensibles, muchos contábamos con el bolsillo de nuestros padres, porque no conozco el primer adicto que haya dicho, llegué a la fundación, pero me voy a pagar el tratamiento. Hice unos ahorros porque yo sabía que me iba a venir para la fundación. Ese contexto aquí no se ha dado. La gran mayoría de los que llegamos a la fundación, llegamos con una mano adelante y con una mano atrás. No le gastamos esto, nos gastamos lo otro. Unos con deudas. A uno les ha tocado entregar hasta la casa, a entregar lo que tenían por ahí para subsanar un carro, una moto, para subsanar las deudas, para subsanar algunas cosas que se habían mal administrado. Y muchos me han dicho a mí, no, pero es que aquí no facturamos, no, pero es que aquí no nos pagan en la fundación. Usted aquí hace terapia ocupacional, aquí usted hace labor social porque es importante el servicio en la recuperación. Eso le va a dar a usted una cantidad de cosas, empatía, bondad, amabilidad, compasión. Pero aprovecho este proverbio para decirle, no se desespere por la plata, por facturar, por ganar. No vaya a poner por encima las finanzas. Muchos de ustedes pueden en este momento tener un sueldazo, un trabajo, un emprendimiento, pero dele la prioridad a su proceso. Todo llegará. Yo aún, y ya se los he contado, después de salir de la fundación, me tocó que esperar años, pero entendí que tenía que hacer este curso. El hecho de que usted no maneje dinero en la fundación no es un capricho, no es producto del azar. Y a muchos les incomoda eso, que otros les administren, que tenga que esperar de usted para que le depositen, le pongan en la tienda, le asignen. Y más cuando a mí me olvida. Afortunadamente hay que dar los soportes, ¿no? Y muchos me dicen, no, es que a mí no me gusta, yo he manejado lo mío, yo he sido autónomo, a mí no me gusta depender de otro, de los demás. En las vacas flacas es donde uno aprende administración. Uno no aprende administración en las vacas gordas, donde hay harto, donde se despilfarra, donde gasta. Muchos llegamos a tener sentimientos de culpa o remordimiento, más bien remordimiento. Ay, ¿qué hice? Me gasté 500,000 ayer, me gasté 1,000,000 el fin de semana. Y muchos ponían a andar el Ferrari duro, lo que tuvieran se lo gastaban, sin importar nada. Y gastaban y se iban a la casa a recoger y a gastar más. Una vez me echó un discurso, un personaje de consumo programado. Mira, ¿cómo es eso? Decía así, yo empecé a ahorrar. Y cuando tenía por ahí 500,000, ahí me iba a consumir. Yo guardaba por aquí, guardaba aquí lo que quedaba de esto, las de vuelta, venga aquí, yo sabía, me decía. Y apenas 500 salían.
Pero eso pasa también en los semáforos. Los que piden moneditas, eso es contando moneditas. Ya tengo para una bolsa, ya tengo para 2 bolsas. El que recicla, ya tengo para 1 o 2 bolsas. Va y recoge, recicla, va y compra y vuelve. Y vuelve y juega. Un círculo vicioso. Todo gira en torno al consumo. Recoge moneditas, completa para 1 o 2 bolsas, va y las compra y vuelve a pedir y va fumando. Y va pidiendo. Va reciclando y va fumando, va vendiendo. En muchos lugares ahí mismo le hacen la triquiñuela. Pesa, vende, hace plata y para la droga. No para un pantalón, no para un jean, no para una cuota de un carro, un celular, de un computador, no para la cuota de la universidad, del emprendimiento. Programa el consumo. Pero así se ve también en algunos, ¿no? Tengo 500,000, tengo la cuenta. Otros en estos días apenas recibió sueldo, el pago de 2 sueldos. Se perdió una semana con una mano adelante y con una mano atrás. Oiga, un funcionario de la alcaldía tenía un acumuladito, un sueldo y se perdió. Es importante que usted tenga claro eso, porque muchos van a tener un conflicto interno con eso. Y ese conflicto muchas veces otros empiezan a dañarle la cabeza a los demás. Ah, vos tenés tu tío. Y como hay unos que son muy contadores, muy expresivos, más que contadores expresivos, no, yo tengo un tío mío que es una firma. Ese tío mío tiene una empresa y él mantiene en Europa. Entonces ese lo cuenta otro que tiene un conflicto. Y ve, ¿vos por qué no te vas a trabajar donde tu tío? Y ese que es contador, y no, si mi tío, yo cada que iba donde mi tío tenga la plata, tenga el cariñito. Siempre mi tío no me mandaba pelado. Y muchas veces con eso me enrumbaba yo donde mi tío tenga 200, 300, tenga sobrino mi tío. Y le cuenta a otro que está negado. Y el que está negado, la charla es, no, pero vos deberías irte a trabajar. Vos teniendo a tu tío que una te recibe, va a trabaje, va, facture. Así no sea Shakira, pero ahí mismo va, facture. Y entonces usted empieza a darle prioridad a lo laboral. No estoy diciendo que sea malo, pero yo siempre lo voy a encaminar primero por el proceso. Si usted está bien, si usted está preparado, y aunque yo creo que tarda unos años, lo mejor es que usted reciba el sueldo y lo entregue. Y si usted puede permanecer pelado unos añitos, mucho mejor. El error que cometen las familias es que le empiezan a entregar lo que no le entregaron en los 18 meses. Y se desbordan esos papás. Ese amor no responsable, sino ese amor irresponsable. Y le entregan y vuelven y le abren la cuenta del banco y le dicen, tengan la tarjeta, papito hermoso. Si usted tiene dificultad, llame, retire, haga lo que quiera. Y eso empieza a disparar cosas en el cerebro. Empieza a detonar ciertos síntomas y ciertas patologías. Recuerde que si hay consumo, es porque hay cómo sostenerlo. Nosotros sosteníamos una enfermedad, sosteníamos un consumo. Y muchas veces el amor de los padres se volvieron facilitadores de ese consumo. Ahora yo entendí por qué me pusieron Dios y la vida a hacer este curso a mí. No es un castigo divino,
no es un castigo de nuestros seres queridos, es que tenemos que hacerlo, porque nos están preparando para recibir. A usted no lo pueden llevar a las vacas gordas si primero no ha hecho el curso de las vacas flacas. Lo tiran al desierto a usted, y en el desierto es donde a usted y a mí nos forman, nos preparan. Perdón. Nos forman y nos preparan para llegar a las vacas gordas, para llegar a la tierra prometida que es Canaán. A nosotros nos sacaron de Egipto, que representa la esclavitud, y de Egipto nos tiran al desierto. 40 días o 40 años. Usted verá qué proceso quiere, el corto o el largo. Depende de su disposición. Y 40 ahí en el desierto, o 40 días o 40 años. Allá usted mira para el cielo, allá usted ve caer maná, allá aprende usted administración. Allá tocaba hacer unos pares del Ferrari para beber agua. Allá vieron cómo salía agua de la peña, miel y leche de la peña. Eso es como cuando usted tiene una sola crema dental, una pasta de crema dental. Pero cuando usted tiene 6, ¿qué pasa cuando usted tiene 6? Que un compañero me diga. Y está. Derrochamos. Esa palabra me gustó, derrochamos, sí, sí. Vamos a resumirla ahí. Se derrocha. La gasta usted y la bota a veces por la mitad. A veces no la escurre porque usted tiene 6. Regala, tenga. Y cuando se trata de solidaridad y compañerismo, válido. Aquí se ve el compañerismo. Aquí muchos donan útiles de aseo y se los dan a otros compañeros, porque hay compañeros que no les alcanza para el mes en los útiles de aseo. Hay compañeros que otros familiares irresponsables no les los traen a tiempo y ya se les va acabando. Y yo veo como otros tenga, y me parece bien, pero sin derrochar. Compartir y ser solidarios hace parte de la administración. Pero sí, cuando hablamos de derroche, de mala administración, porque el cerebro a usted le va a llegar un pensamiento. ¿Tenés 100,000 pesos? Gastate 10,000, gastate 5,000, date un permisito, parte del autoengaño. Date un permisito. Yo ayer en la mañana hablaba con un director. Y compartimos muchas cosas porque decíamos que una persona llega a la fundación a los 15 días y ya le dan celular, ya tiene visita, ya tiene llamada. Entonces decíamos, a mí me gusta la disciplina. Y él decía, así debe ser esto, Matías. Yo le decía, pero, y no vendo un programa, no le vendo ladrillo, no le vendo el mejor lugar, no. Estructuro seres humanos, le formo el carácter a las personas, y el carácter no lo forman las cosas fáciles. Ese carácter, además lo voy a decir aquí. Ese carácter es el que usted necesita allá afuera, cuando él está moviendo el piso. Se lo decía ayer al hermano de Polanía, también. Le decía, ese es el carácter con el que uno tiene que pararse afuera, duro, firme, porque afuera la droga va a querer arrollarlo nuevamente. Así se demore 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, la droga no para y en algún momento va a querer derrumbar lo que usted ha construido. Y necesitamos carácter. Y esa historia de la crema dental y de las vacas flacas nunca se me va a olvidar. Porque usted cuando está en las vacas flacas, usted coge ese tubo de pasta dental
Y primero le borra las letras. No, de verdad, esta semana con doña Mónica nos tocó. Yo le dije, venga, cójalo así y ráspelo. Estábamos raspando algo, porque nosotros administramos bien. Y usted coge ese coso y lo aprieta hasta que le borra las letras. Y decía un amigo mío, a lo último, usted coge una tijera y lo degolla. Yo no sé si a alguien le ha tocado que llega y usted abre acá y le quita la tapa arriba al tarrito de crema dental, lo degolla. Yo no sé si usted le ha tocado también alguna vez y ha metido el cepillo. Oiga, y a lo último le echa hasta un poquito de agua y lo juega y lo deja limpio por fuera y por dentro. Porque están las vacas flacas. Y ahí usted aprende mayordomía, ahí aprende usted administración y a veces nos tienen que dejar así, porque mi querido pan de trigo, usted tiene que entender y su cerebro que usted tiene que volverse a ganar las cosas. Recuerde la historia del hijo pródigo que aquí le hemos hablado varias veces. El hijo pródigo no llegó, aprendió administración, comiéndose las algarrobas, la comida de los marranos. En la escasez a veces uno mira para arriba. En la escasez, en algunas limitaciones, usted se da cuenta lo importante que son estas lecciones, no solamente para la vida, sino también para su proceso de rehabilitación. Y muchos se dañan la cabeza, muchos se hacen daño en la fundación pensando en facturar, pensando en el negocio, pensando en el trabajo. Métale sabiduría. Y si Dios le quiere esconder esa parte a usted, por algo será. Yo hoy lo entiendo. Yo hoy entiendo por qué no vi los de 2000 en la fundación. Pero tampoco me faltó nada. Me di buenos privilegios. Que me tocaba cocinarle a otros. Claro, yo era el cocinero de otros, pero comía arroz chino. Hacíamos unos privilegios elegantísimos. Siempre de la mano de Dios, pero hay que aprender el curso de mayordomía. El justo acepta el curso. El malvado no acepta el curso. Se precipita y se desespera. Y se mueve de allí. Voy a dejar hasta ahí, voy a dejar con el versículo 20, con el versículo 5. La justicia del perfecto enderezará su camino. Mire, a nosotros nos están enderezando, a nosotros nos están enderezando el camino. Ese es el proceso de rehabilitación. Y a muchos no les gusta funcionar para lo bueno. Tener un pensamiento. Yo prefiero que me escurra y que me exprima lo bueno, levantarme temprano, acostarme cansado, funcionando para lo bueno y no funcionando para lo malo. Muchos funcionaban para lo malo. Ayer les hice un llamado de atención, ayer a algunos chicos, y les dije, si ustedes aman la recuperación, ustedes aman la casa. Les duele la casa, sentido de pertenencia. Acuérdese, a usted primero lo prueban con lo ajeno para después entregarle lo suyo. Entonces yo me levanto por la mañana, yo veo que se guadaña y no recogen los montones. Hay otro grupo ocupado, pero hay otro grupo que terminó labores. ¿Cuál es la derecha? Que el que terminó labores apoye al que todavía
está en actividad. Y no recogieron los montoncitos que quedaron del pasto guañado. No, es que ya son las 6, ya terminamos. Cuando uno ama algo, uno se limita, uno se cohíbe. Sí, señor. No. Cuando usted amaba la rumba, la droga, usted decía hasta tarde, ya acabé, está lloviendo, me voy a resfriar. ¿Me duele? Cuando usted estaba en rumba, ¿así pensábamos? No. Usted no se limitaba, usted iba con todo, a todo dar, como dicen los mexicanos. Yo prefiero funcionar para lo bueno, funcionalidad, que me exprima lo bueno, que me exprima, prefiero que usted esté ocupado por lo bueno. El problema es que a usted le llega la cizaña a la mente. Ay, a mí no me pagan. A mí no me pagan. De eso se trata. Aquí servimos por amor. Porque ¿qué le sirvió a muchos tener edificios, tener carro, familia? Con plata, con familia me iba a soplar, con trabajo me iba a soplar, hasta que dije, no, el problema es que darle cariño, me daban cariño y me soplar. Mi familia, todo bien para que yo estuviera solo enfocado en caminar derecho, como dice aquí. El perfecto enderezará su camino. Y me colocaban todas las garantías para yo enderezar mi camino. Y luchaba, y unos días bien, una semana bien, un tiempito bien, y vuelve el perro al vómito. ¿No dice así? Y vuelve el marranito al lodo, lo bañan, lo visten y vuelve allá. Hasta que tocó que hacer los ajustes en el Ferrari para que no volviera a esos lugares. Tocaba añadirle a la bolsa, añádale a la bolsa integridad, añádale a la bolsa justicia. Primero, porque ese desespero por la plata, si usted no está bien, no va a terminar bien. Muchos aquí se cargan porque tienen que ayudarle a otros, porque tienen que colaborarle a otros, porque tienen que servirle a otros. Hay unos que mueren, digámoslo así, se niegan a cosas para que otros vivan. Los que ya limitan, los que sirven, los líderes. Esa es la cadena del bien. Y aquí seguimos enderezándonos, ayudándonos. Rompa los esquemas. Si el Señor nos quiere tener las 24 horas activos, hágale. No sea así, le iba a decir mediocre. No, yo ya cumplí con lo mío, básico. Ame la casa, duélale la casa, vaya más allá de sus posibilidades, haga las cosas lo mejor posible en todas las terapias. En la teoterapia, en las cognitivas conductuales, en las enseñanzas, en los aprendizajes, en la terapia deportiva, en la terapia ocupacional. Hay una frase, si no estoy mal, es de Beethoven, dice, y nos enseña a hacer las cosas lo mejor posible. Dice, haga lo que usted haga, si sea barrendero, hágalo lo mejor. Yo ayer les decía, si usted ama su recuperación, ama la casa, ama su vida, quiere estar bien, quiere hacer las cosas mejor, no se estanca y no retrocede.
le duele la casa. Y si usted ve montoncitos que no se recogieron y así le haya tocado a otro, hágalo usted. Vaya a la milla extra. Acuérdese que nosotros tenemos que ir a la milla extra. Marcamos la diferencia, no cuando somos básicos, cuando vamos a la milla extra. Y muchos se acomodan. No, ya cumplí, ya hice, sí. Se marca la diferencia cuando usted va más allá de sus posibilidades, cuando usted pasa de lo natural a lo sobrenatural. Si terminó a las 6, pero usted ve que hace falta, corra un poquito más. Llama al grupo y dígale, venga muchachos, entre 3 o 4 rapidito recogemos un montoncito y no nos demoramos nada. Porque el sentido de pertenencia es importantísimo, hace parte del amor propio. Y si usted no está amando el entorno, es porque no se está amando usted. No le está doliendo su propio proceso y por eso es que, como yo siempre digo, lo exponemos, lo rifamos, lo tiramos por la borda. Por el mundo de la adicción se tira todo por la borda sin importar nada. Vamos a dejarlo allí, familia, vamos a dejar allí y mañana seguimos con la ayuda de Dios. Bendiciones. Reflexionemos y que sea Dios dejando que su palabra, sus proverbios, sus principios entren a lo más profundo. El Señor no manda su palabra vacía. Ella cumple el propósito por lo cual nos la envía. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Feliz resto de día a todas las familias, a todos los presentes. Nos vemos mañana en el devocional. Un abrazo para todos. Chao, chao.